Buen día. Buen día. Hola, Buen día, Doc. hola, buenas. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Por ahora. ¿No tienen ningún examen hoy de terapéutica? ¿Ya tuvieron? Ahora nos queda solo interna y legal, pero fin de mes. Está bien. La interna está linda, siempre es divertida. ¿Qué tienen de interna? Reumato, nefro, hemato. Sí, se Toman juntan uno y las dos. dos. Todo. Como todo. Interno 1 y 2. Todo junto, por el mismo precio. ¿Qué es oral o choice o a desarrollar? Un poco de todo, ¿no? Directamente oral. ¿Oral? Sí. Vale. Bien. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Resumimos ya todo. Infecto también, es una interna infectológica. Resume todo. Resume micro, cada una de las especialidades. Bueno, entre hoy y mañana vamos a hablar de vacunas, que también cualquiera de ustedes puede dar las clases tranquilamente de tantas veces que estudiaron vacunas, ¿eh? Desde micro, APS, pediatría. Así que vamos a repasar un poco todos los conceptos básicos que tenemos que tener con respecto a esto. Esperen que vamos a compartir. Bueno, uno sabe que puede prevenir una enfermedad infectocontagiosa de distintas formas. Uno lo puede hacer directamente actuando sobre la fuente. Cuando tratamos a un paciente HIV, le bajamos la carga viral, de alguna manera estamos previniendo que siga contagiando. Podemos tratar a un paciente bacilífero con tuberculosis, al dejar de ser bacilífero deja de contagiar. Podemos actuar sobre el mecanismo de transmisión, cuando, por ejemplo, cloramos el agua, pasteurizamos la leche, estamos previniendo que por esos medios se transmitan distintos patógenos. Y también podemos actuar sobre el individuo sano susceptible, también de distintas formas. Lo podemos hacer a través de quimioprofilaxis, cuando indicamos, por ejemplo, isoniazida en los contactos de un caso de tuberculosis, cuando indicamos ciprofloxacina o rifampicina en los contactos de un caso de meningitis meningocócica. Podemos usar gamaglobulinas específicas como la antietánica, pero si queremos actuar a largo plazo, lo tenemos que hacer a través de vacunas. Las vacunas en última instancia no son más que productos biológicos que tienen la capacidad de inducir una respuesta inmune, de tal forma que encuentra el individuo adecuadamente protegido frente a ese eventual contacto futuro. De acá ya surge una situación. No siempre que vacunamos, inmunizamos, porque no siempre esa respuesta se va a producir. Sea por distintas causas, sea porque la vacuna no se mantuvo en condiciones adecuadas, sea porque no tiene capacidad inmunogénica adecuada, sea porque el individuo puede transitoria o definitivamente ser un inmunocomprometido y por lo tanto no generar la respuesta que uno desea. Por eso, siempre hay que diferenciar lo que es vacunar, el hecho de vacunar, con la situación de producir la respuesta. Eso ustedes lo van a comprobar en forma fehaciente para ustedes mismos el año que viene, cuando se les solicite la cuantificación del... Tienes el micrófono abierto, Rafael. Cuando se les solicite justamente la cuantificación del anticuerpo anti-HBs para saber si, habiendo sido vacunados para hepatitis B, realmente generaron la respuesta que uno espera que hayan generado, por lo menos, yo diría
casi todos. Hay algunos casos en los cuales ese anticuerpo no tiene la concentración que uno considera ya protectora y bueno, seguramente habrá que revacunar. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos justamente de las vacunas para las hepatitis. De todas maneras, esto es importante siempre tenerlo en cuenta. No tenemos con las vacunas que dar una falsa sensación de seguridad, porque ahora muchos, lógicamente, se están vacunando para dengue, pero sabemos que si no erradicamos al mosquito vector, Zika, chikungunya, seguramente seguirán estando presentes. Así que eso también es importante de considerar en cuanto a lo que es la prevención. Por otra parte, sabemos que juntamente con la provisión de agua potable y de la adecuada nutrición, son las tres variables que mayor impacto han tenido a nivel de la salud pública y que de alguna manera han mejorado la calidad de vida y también la expectativa de vida de gran parte de la población a nivel mundial. Por otro lado, también saber que cuando uno incorpora una vacuna en un calendario nacional, esa vacuna, además de ser obligatoria, es gratuita, lo cual genera, lógicamente, equidad en salud. Eso también es importante en ese contexto tenerlo bien presente. Sabemos bien claramente que las vacunas que no están incorporadas en un calendario nacional son vacunas relativamente costosas, y eso lo que también limita la accesibilidad a las mismas cuando corresponde, lógicamente, que ese individuo esté, por supuesto, protegido. ¿De dónde nos valemos en cuanto a la información? Por supuesto, de todas las recomendaciones de los distintos ministerios de salud, de los distintos países, de las distintas regiones, porque a su vez, al esquema de vacunación básica, también habrá que agregarle el de las inmunizaciones de hospederos especiales, inmunocomprometidos en particular, y también para el equipo de salud. Todos los miembros del equipo de salud tienen que estar vacunados para no enfermar, porque de esa manera se convierten de alguna forma en barreras epidemiológicas. No enfermando yo, lógicamente no voy a contagiar. Sabemos que en el caso de las virosis respiratorias, el máximo momento de contagio es justamente esas 24 o 36 horas previas a las cuales después el estado clínico del paciente o del individuo, el profesional en este caso, ya deja de atender, pero mientras tanto puede lógicamente contagiar. Y por eso es tan importante en ese contexto la protección que todos los miembros del equipo de salud, por lo tanto, debemos tener. Esta práctica está muy ampliamente aceptada a nivel de lo que es pediátrico, está muy subutilizada o directamente no incorporada en digamos, en la mente de los que atienden adultos, excepto los infectólogos, algunos clínicos, pero preguntarle por ahí a algún determinado especialista con respecto al tema de vacunas y se van a quedar con bastante dudas en cuanto a su conocimiento, ¿no? Realmente, en el caso de los adultos, excepto los que hacen geriatría, con respecto a la antigripal, antineumocócica, pero la gran mayoría, realmente cuando uno les pregunta, especialmente en áreas quirúrgicas, por ahí sí, preguntar para tétanos, todo el mundo lo piensa, pero para otras enfermedades, lógicamente, lo derivan a un especialista en vacunas, a un infectólogo o a alguien que sepa un poco más del tema. La realidad es que esto todos lo debemos saber, es decir, yo que doy clases también para nutrición, para enfermería, todos los miembros del equipo de salud, primero tienen que estar vacunados, segundo, algo de vacunas, aunque sea para direccionar o derivar a centros de vacunación al individuo que atienden, es realmente necesario. Por otra parte, también tener en cuenta que esta vacunación, por supuesto, más allá del beneficio individual que genera, también genera un beneficio indirecto, es decir, la denominada inmunidad de rebaño, que de alguna forma hace que cuando vacunamos a determinado porcentaje de la población, ya las posibilidades que va a tener un susceptible en entrar en contacto con un individuo enfermo va a ser muy inferior, va a ser mínimo. Y esto también es lo que de alguna manera posibilita que cuanto más vacunamos
en una población, más individuos protegidos tendremos y menos, lógicamente, enfermedades podrán aparecer. Con todo lo que esto significa en cuanto a costos, ausentismo laboral, internaciones, secuelas e incluso, lamentablemente, mortalidad. De donde nos valemos, por lo tanto, de normativas hoy en día en todos los portales de los distintos ministerios. Tenemos, como acá en el país, el DINASEI, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, todas las normativas. Uno lo único que tiene que hacer es entrar, ahí tenemos los boletines de vigilancia epidemiológica, tenemos todo lo que son los lineamientos, todos los cambios que también permanentemente se van generando. Cuando uno habla de vacunas, lógicamente tiene que pensar que la conservación de las mismas tiene que ser en una heladera destinada a tal fin, con una temperatura promedio de 0 a 8 grados. Todo lo que es mantenimiento de la cadena del frío es fundamental. Romper la cadena del frío, bueno, hay aparejado que a veces vacunemos y no inmunicemos. Exponer una vacuna al sol, como pueden ser vacunas atenuadas, y esto uno lo ha visto, puede generar también que se vacune, pero no con la cantidad suficiente de inmunógeno para generar la respuesta inmune que uno lógicamente desea. Por otra parte, esa heladera, como dije anteriormente, tiene que estar destinada únicamente a la conservación de vacunas y no a otras cosas, o mezclar vacunas con otras cosas. Esto que es muy folclórico, ha traído, yo recuerdo 2 situaciones trágicas, haberse equivocado y en vez de una triple viral a un chiquito haberle aplicado insulina, porque justamente un profesional de la salud había dejado insulina en esa heladera, y en otro caso, en vez de una triple viral, haber inyectado succinilcolina, porque todo lo que era material de anestesia, se había roto la heladera del quirófano y se llevó justamente a una heladera donde también había vacunas. Alguien no se dio cuenta y en vez de la triple viral aplicó succinilcolina, con las consecuencias trágicas que estas 2 situaciones lamentablemente generaron. Entonces, esto es más que necesario siempre de tener en consideración. Te escucho, Juliana. Doctor, ¿qué temperatura dijo que tenía que tener la heladera para conservar las La vacunas? común, 0 a 8 grados. Perfecto, gracias. No temperatura de congelamiento. Ya en la parte central de la heladera, como vimos en esta foto, en la anterior, en la parte central, y bueno, si es posible la puerta justamente visible. Esta es la temperatura entonces a la cual se debe conservar todo el tema de vacunas. Y el lugar de aplicación debe ser también un lugar con la asepsia correspondiente. Las vacunas, hay solamente una vacuna que se aplica en forma oral. ¿Cuál es? ¿Cuál es la única vacuna que se aplica en forma? La Sabin, la No, polio. no, La polio. no. Antirrotavirus. Exactamente. Desde junio del 2020 no se aplica Sabin en el país. Creo que Brasil, ahora en este mes, según me comentaron, también cambia el esquema. Ya no aplicará más Sabin, sino van a ser todas Salk. Van a ser todas inyectables. Así que la única vacuna que se aplica en forma oral es la antirrotavirus, a los 2-4 meses de vida. Todas las demás se aplican en forma parenteral, sea intradérmica, subcutánea o intramuscular. En los chiquitos menores del año se aplica en la región anterolateral del muslo, nunca en la región glútea. Y la diferencia justamente es el ángulo que forma la aguja con el plano de la piel. 15 en el intradérmico, que sería la BCG, 45 en lo subcutáneo, como las vacunas vivas virales atenuadas, y 90 grados con lo intramuscular. Esa es entonces la diferencia técnica con respecto a lo que hace a la aplicación parenteral de las vacunas.
Haber estudiado en la época que estudié yo era bastante sencillo, ustedes dirán, porque la cantidad de vacunas que había en el calendario nacional hasta el año 97 eran relativamente pocas. La BCG, la triple bacteriana, la doble bacteriana, la sabina oral, eventualmente la SALC, la antisarampionosa. La cosa a partir de ahí empezó a complicarse desde el punto de vista de las vacunas que debemos conocer en un calendario nacional, y hoy sí, el calendario nacional, por lo menos en nuestro medio, es un calendario realmente muy, muy amplio. Acá tenemos cantidad de vacunas gratuitas y que deben ser aplicadas en el momento en el cual, por edad, ese individuo entonces tiene que recibirlas. De todas formas, los esquemas siempre se completan y no se reinician los esquemas. Es decir, hay que aprovechar oportunidades. Si el individuo viene porque está angustiado, aprovechar ese momento si no tiene las vacunas al día para, lógicamente, derivarlo al centro de vacunas si lo tenemos en la misma institución y que no salga para, lógicamente, no perder la oportunidad, porque no siempre los individuos van espontáneamente a ser vacunados, excepto, por supuesto, en algunas circunstancias particulares. Fíjense los cambios que se han dado en los últimos años, no voy a ahondar mucho en esto, pero tengan en cuenta que hay vacunas que uno ha aplicado desde la aparición comercial. En mi caso particular, la vacuna para la varicela ya la venía aplicando a mis pacientes, si bien era costosa, desde 10, 12 años antes de haberse incorporado ahí en el 2015 en el calendario nacional. Entonces, permanentemente se van cambiando. Fíjense que este año mismo, la vacuna para el HPV, hasta los 20 años de edad se da una sola dosis. Todavía la tetravalente, pero ya hay en el mercado comercialmente disponible una vacuna para HPV nonavalente, de 9 serotipos, que amplía en forma significativa lo que es la protección. El año pasado se incorporó la segunda dosis de la vacuna para la varicela al ingreso escolar de los 5 o 6 años. ¿Por qué? Y porque ya prácticamente tenemos muy poca circulación de varicela en la infancia comparado con la cantidad de casos que en otras épocas prácticamente todos padecieron la enfermedad. Así que esto es un cambio continuo que permanentemente, por lo tanto, vamos observando. Este año también se incorpora la vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos que amplía en 7 serotipos más la que todavía, por supuesto, se está aplicando, que es la conjugada de 13 serotipos para el neumo. Por ende, permanentemente se van generando cambios y eso permite de alguna manera estar actualizado y obliga a estar actualizado. Es decir, uno no puede quedarse con calendarios de hace 10 años, porque lógicamente hoy en día la gente y las personas, y además por la notoriedad periodística, está más alertada con respecto a vacunas de lo que por ahí muchos profesionales realmente lo están. Entonces, adultos jóvenes también deben ser vacunados, tanto doble bacteriana, a los 11 años la triple bacteriana celular. Bueno, de todo esto vamos a hablar un poquito ahora. Recordar que la BCG es una vacuna que no evita la prima infección por tuberculosis, sí evita la diseminación, evita la basilemia. Por lo tanto, la vacuna BCG, el efecto protector en evitar la basilemia, lo tiene durante los primeros meses o años de la vida. Posteriormente, ese efecto protector se pierde. Y el gran efecto protector, ¿sobre qué está? Sobre la meningoencefalitis. Y eso es lo que justamente hace a la necesidad de vacunar a todos los recién nacidos con un peso superior a los 2 kilogramos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque menores, el epitelio es tan delgado, menores o de peso más bajo, que prácticamente hace a la aplicación casi subcutánea, y eso genera a veces la BCGitis.
La meningitis, que es el chancro de inoculación, la linfangitis y la adenopatía regional. A veces esa supuración puede ser bastante prolongada. Yo he tenido casos de algunas meningitis de más de un año de supuración. En algunos casos excepcionales se ha indicado incluso isoniazida rifampicina para que rápidamente, por lo tanto, podamos evitar que siga supurando. No hay que dar la BCG, particularmente nosotros no la aplicamos a todo hijo de madre HIV hasta que hayamos descartado la infección por HIV en ese chiquito. Uno, por supuesto, lo que desea es que ya ningún chico nazca de transmisión vertical del HIV. Lamentablemente todavía tenemos 1 o 2%, deberíamos tener 0. ¿Por qué? Y porque yo he tenido un chiquito con vesigitis diseminada, que después, por supuesto, al desarrollar SIDA, esa VCG se diseminó. Estábamos hablando de la época donde no teníamos tratamiento, donde no teníamos muchas posibilidades de manejo justamente de la infección retroviral, y sabemos que VCG está compuesto por Mycobacterium bovis atenuado, y Mycobacterium bovis es resistente natural a la piracinamida, con lo cual tenemos un tuberculostático esterilizante de primera línea menos, justamente para poder indicar en estos casos. Así que esto es importante. La BCG se aplica por ende en el momento neonatal y hasta los 5 años de edad aquel chico que no la haya recibido. Ya después no tiene indicación ni a los 6 ni a los 16, como en otras épocas se realizaba. Hay que seguir vacunando para la difteria, por supuesto. Han habido casos de difteria, el año pasado un caso en España, lamentablemente, de padres antivacuna. Y también en Venezuela, esporádicamente aparece algún caso. La difteria, igual que el tétanos, son enfermedades que no dejan prácticamente inmunidad, porque justamente la cantidad de toxina necesaria para enfermar es muy inferior a la requerida para inmunizar. Dicho de otra manera, con muy poca cantidad de toxina, el individuo enferma, sea de difteria, sea de tétanos. Pero esa cantidad no le genera respuesta inmune que lo proteja de una nueva situación. Por lo tanto, hay que vacunar. ¿Y con qué se vacuna? Con el toxoide. ¿Y el toxoide qué es? Es la toxina modificada que perdió su capacidad, entonces, patogénica, pero conserva su capacidad inmunogénica. Por eso se habla de anatoxina o toxoide, prácticamente como sinónimos. Hemos tenido brotes importantes en incluso Sudamérica, en Rusia, en los países del este de Europa, en otras épocas realmente ha habido brotes muy importantes, pero en Sudamérica a veces tenemos alguna situación de brote, alertas. Recuerdo hace poco justamente hubo alerta en el norte del país por la aparición de un caso en la localidad de Tarija, en Venezuela, justamente en el límite con las provincias del norte de nuestro país. Por lo tanto, esto es importante tenerlo entonces bien presente. Sí, Isabela. Sí, sí. No, porque ahí normalmente lo que le dan es la vacuna y la gamma globulina. No, primero porque seguramente deben ser dosis de refuerzo, con lo cual generan una respuesta inmune que es inmediata. Punto primero. Segundo, ahí tenés la vacuna y
¿Vos conocés un nombre comercial de vacuna y gamma globulina antitetánica? Claro, pero ¿alguno de ustedes conoce algún nombre comercial de vacuna y gamma globulina antitetánica? No, ¿No conocen el tetabulín? sí, no me sé el nombre. Sí. No, pues sexto año, falta un mes para que termine en sexto, me preocupa a mí, ¿eh? Ahora me traslado en la preocupación que yo tengo. No, el tetabulín, claro. Normalmente en cualquier guardia se indica, si uno tiene desconocimiento, el tetabulín, que es gamma y vacuna. El pequeño problema de indicar a veces y no asegurar que el individuo pueda comprar, fíjense el precio del tetabulín. Tienen todos el celular en la mano, como lo tengo yo, así que, ¿cuál es el precio del tetabulín? Bueno, ahí está el tema. Vos lo indicás, ¿estás segura que el individuo lo puede comprar? No. Entonces, empecemos. Bueno, entonces empecemos por ahí. Porque nosotros hemos tenido, cuando le dé tétano le voy a mostrar el caso de un chico de 13 años que una semana antes le mandaron la vacuna y la gama, un chico que no había sido vacunado porque la madre era antivacunas y entonces no vacunó a ninguno de sus hijos, y a la semana apareció en el hospital con un abdomen agudo, lo operaron pensando en una apendicitis, y era un tétano sobreagudo. Lo que tenía era la contractura de los músculos rectos anteriores del abdomen. Y le habían indicado una semana antes la vacuna y la gama. Por lo tanto, el individuo que hace 5 años o menos recibió una dosis de vacuna, no hace falta hacerle nada. Y si pasaron más de 5 años, tranquilamente se le da la vacuna ante la duda. Pero como seguramente también habrá recibido vacunas previamente, la respuesta que se genera va a ser ultra rápida, porque es una respuesta de tipo secundaria. Entonces acá, en este esquema, está claramente explicitado esto. Cualquier herida potencialmente es tetanígena, porque no hace falta la gran herida con el metal, con el clavo oxidado, con la lata. Yo he visto tétanos con una pequeña herida por una espina de una planta, por ejemplo. Y esa fue la puerta de entrada. Lo único que tenía que hacer el Clostridium tetani es tener las condiciones de anaerobiosis para generar la toxina y a partir de ahí generar la respuesta neurológica, que justamente los paroxismos, el espasmo, esa contractura tónica de los músculos antagonistas y agonistas en forma simultánea. Entonces, para evitarte este riesgo, por eso es tan importante que cada 10 años se reciba la vacuna doble bacteriana, pero esto en los adultos, lamentablemente, no se cubre. Fíjense, Ciudad de Buenos Aires nos llegamos al 50% de vacunados para doble bacteriana. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes en forma muy fácil. Lo que pueden hacer es preguntarle a cualquier adulto que ustedes conozcan, adulto mayor, cómo está con respecto a la vacuna antitetánica. Y la respuesta que le van a dar, sí, me vacuné hace rato, siempre me pinché, me lastimé, nunca pasó nada. Bueno, el que sale con la indicación de la vacuna es el que va al hospital. El que tiene un accidente en su casa y no va al hospital, por supuesto, muy raramente va a pensar en la enfermedad. Ahora, la triple bacteriana o la quíntuple, cuando yo pregunto en un examen, y esto es una respuesta permanente que me dan y que es errónea, ¿cómo está compuesta la prevención para la Bordetella pertussis?
que me digan la hexavalente, la quíntuple, no me dicen nada. Yo lo que quiero saber es el componente vacunal para la prevención de ese agente. Si yo pregunto prevención del tétanos, que me digan la doble o la triple bacteriana, no me dice nada. Lo que uno quiere saber es la composición. Entonces la respuesta es el toxoide tetánico, que está incluida en la doble, triple, cuádruple, quíntuple o sextuple. Pero es el componente que uno quiere saber, es decir, para de esa manera tener lógicamente la noción de lo que ustedes están sabiendo. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Bordetella, la prevención de Bordetella pertussis hasta los 6 años es con la vacuna Bordetella completa. Pero debido a que es altamente reactogénica, después de los 7 años, se indica la vacuna acelular. Y la acelular tiene componentes antigénicos de Bordetella, como el toxoide, la pertactina, la hemaglutinina, aglutinógenos. Esta vacuna se aplica como triple bacteriana celular con los toxoides diftérico y tetánico a los 11 años, porque la enfermedad coqueluche, si bien es grave en los chiquitos, puede ocurrir en los adultos jóvenes perfectamente bien. Y si un médico atiende al chiquito menores de 1 año y tose, y eso es un síndrome coqueluchoso, porque por ahí no es tan espectacular como el que observamos en los chiquitos, tranquilamente lo puede contagiar si, lógicamente, ese chiquito no está vacunado. Por lo tanto, lo mismo pasa porque Bordetella, en menores de 2 meses de edad, no siempre da la tos quintosa característica, sino lo que puede generar es justamente crisis de apnea. Y la mortalidad, lamentablemente, es alta. La coqueluche, tos convulsa, como habitualmente, o pertussis, como se la llama, en los lactantes puede ser no grave, gravísima y lamentablemente mortal. Por eso las embarazadas deben generar respuesta de anticuerpos tal que protejan a ese chiquito hasta que recién reciba a los 2 meses la primera dosis de la vacuna. Vacuna en su componente coqueluche, que hoy en día se están investigando nuevas vacunas porque no siempre es tan inmunogénica como uno quisiera. Recién a partir de la tercera dosis, la tasa de cobertura realmente son importantes. Por eso se dan secuencias o esquemas de vacunación. En este caso, 2, 4 y 6 meses. Esto entonces es importante que lo sepan. Ahí tenemos casos confirmados y la mortalidad. 1 año solamente, fíjense la mortalidad lamentablemente dentro de los primeros meses de vida y particularmente antes de los 2 meses, claro, crisis de apnea. Y chiquito, lamentablemente tiene tasas de secuelas o de mortalidad significativas. Cuando yo entré al hospital en la década de los 70, atendíamos muchísimos casos de lactantes y de chicos y no tan chicos con meningitis bacteriana por Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Lamentablemente, Haemophilus y neumococo, siempre asociados a la mayor mortalidad, a las secuelas, particularmente en los chiquitos, y gracias al advenimiento de las vacunas conjugadas, que tienen una proteína como transportadora unida a un componente antigénico, que es el PRP, polioribitol ribosilfosfato, de la cápsula de la bacteria, generan una muy buena respuesta específicamente en menores de 2 años de edad. La primera vacuna en ese contexto que surgió ha sido justamente la vacuna anti-Haemophilus influenzae, la cual, y juntamente también con la vacuna antineumocócica conjugada, primero fue la de 7 serotipos, ahora la de 13 y ya está la de 20, todas conjugadas, no solamente generan respuesta de tipo IgG, sino también de IgA. ¿Y esto para qué sirve? Y sirve para evitar las infecciones no invasivas, particularmente todo lo que es otitis.
Por eso, pediátricamente, hoy en día, vemos mucha menos otitis en chiquitos comparada con la cantidad de otitis que uno, en otras épocas, tenía que atender en el consultorio pediátrico. Y esto es el gran logro, justamente, de las vacunas conjugadas. Lamentablemente, después de la pandemia, hemos vuelto a ver algunos casos de meningitis por hemófilus. Ya les adelanto, no sé si se lo dijeron en los últimos tiempos, que tenemos tasas de cobertura bajas. Realmente preocupante el tema. La gente no lleva ni a los chicos y, lógicamente, los grandes se vacunan. Y entonces estamos, por ejemplo, en alerta con polio nuevamente. Enfermedad que realmente ha sido un desastre. Tuvimos una epidemia muy importante ahí en los años 56, 57, y es una enfermedad que lamentablemente puede volver a aparecer. Entonces, ténganlo esto muy, muy en cuenta. Yo tengo un amigo que justamente es un médico infectólogo, médico infectólogo del Mater Dei, ahora justamente se jubiló a la cosa de 2, 3 meses, y bueno, padeció la enfermedad. Y él justamente habla mucho de esto, ¿no? De la posibilidad de que la polio vuelva, ¿no? Así que esto tenerlo muy, muy en cuenta. Yo le voy a mandar justamente un artículo que salió de él con respecto al tema de la polio. Espérenme un segundito, que yo tengo 1000 cosas siempre dando vueltas. Lo real y concreto es que también hay una vacuna hexavalente que no está en el calendario. Esta vacuna hexavalente está a nivel privado, porque claro, la que se da a nivel público es la quíntuple, la pentavalente. A nivel privado se puede dar la hexavalente, que incorpora el componente SALC. Pensemos que en ese contexto ya evitamos un pinchazo, ¿no? Cosa que las madres más que agradecidas. Ahora, ¿qué pasa con sarampión? Y bueno, con sarampión también tenemos todo un tema. ¿Por qué? Y porque sarampión es una enfermedad de altísima contagiosidad. ¿Ustedes saben lo que es el RO, el R0? ¿Escucharon alguna vez hablar del RO? Buen día. Nadie nunca escuchó. No he entendido qué. ¿Escucharon hablar del RO o R0? No. ¿Saben que hace 4 años, ahora va a ser 5, hubo una epidemia o una pandemia de COVID? Sí. ¿No escucharon hablar del COVID, del R0 o del RO, de la tasa de contagiosidad de COVID? No. Bueno, en COVID es de 3 a 4, por cada individuo infectado podían contagiar 3 o 4. Es la tasa de contagiosidad. En el caso de sarampión es de 16, 17. Bueno, ahí tienen ahí le mandé el reportaje que le hicieron a Alejandro Ellis, que justamente padeció la enfermedad y tiene todavía las secuelas de la misma, ¿no? Bueno, sarampión es de altísima contagiosidad, y por eso permanentemente hay brotes en distintos lugares del mundo. Siempre hay alertas. Tuvimos
algunos casos ahora en Río Negro, hubo una alerta justamente con respecto a esto, a ver si me encuentro el alerta en Río Negro que hubo. Aguánteme un segundito. Lo real es que, bueno, cada 4 años se hacen campañas, se hacen campañas para reforzar, por supuesto, todo lo que hace a la, digamos, a tratar de captar en las campañas individuos que no han sido vacunados en su momento, ¿no? No lo tengo, pero bueno, no importa. De todas maneras, bueno, permanentemente hay alertas con respecto a esto, así que ténganlo esto muy, muy en cuenta. Acá está. Alerta sarampión Río Negro. Entonces, enseguida, cuando hay algún caso sospechoso, se larga la alerta. La vacuna ha sido incorporada ahí a fines del 97, la triple viral. En el 98 tuvimos un brote muy importante, sarampión, 10.000 casos en el país. Y bueno, la obligatoriedad de la vacuna triple viral es al año y a los 6 años, y a los 11 años a quienes no hayan recibido 2 dosis. Y todo caso sospechoso tiene que ser aislado, hay que confirmar si es sarampión y hay que vacunar a todos los contactos menores de 50 años. ¿Por qué no mayores? Porque todos los mayores de 50 hemos padecido la enfermedad. La vacuna es una vacuna viral atenuada, no hay que exponerla al sol, porque justamente la radiación solar la inactiva, esto nos ha pasado, chiquitos que han sido vacunados y enfermaron igual, claro, porque le ponían la vacuna a calentar al solcito para que no sea tan fría, y bueno, recibían buena dosis de agua destilada. Y con rubiola pasa lo mismo, siempre, por supuesto, las vacunas atenuadas no hay que darlas nunca a inmunocomprometidos y tampoco a embarazadas. Han habido campañas 2006 donde accidentalmente se vacunaron algunas embarazadas, por suerte no pasó nada. Y lo que se quiere es erradicar estas enfermedades. Tenemos muy poca circulación de sarampión y rubiola en el país en la actualidad. Y también, lamentablemente a veces se vacuna con la doble viral y no con la triple viral. Entonces, claro, pasa esto, que a veces hay brotes en equipos deportivos, porque claro, la mayoría de los jóvenes por ahí no está vacunado y aparecen cantidad de casos justamente de fiebre obleana. La vacuna entonces antiparotidia también es una cepa atenuada. Esto es importante, entonces siempre dar la triple viral. Esto es importante de considerar. Mañana la seguimos con las demás vacunas, con todo lo que es hepatitis, fiebre amarilla, varicela, gripe, neumococo, rotavirus, fiebre hemorrágica argentina. Pero más que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es reforzar todo este concepto, que seguramente ustedes en distintas materias lo tuvieron. Yo no creo que aporte nada nuevo a lo que ustedes deberían saber, o me equivoco. No, nos vimos en pediatría ahora. Exacto, querían saber más el calendario, la data y la vacuna. Sí. Si no saben los componentes, por ahí vacunan erróneamente a un paciente activé con una vacuna atenuada y no es aconsejable, ¿no? Exactamente. Es decir, es como con antibióticos. Si yo no sé el mecanismo de acción del antibiótico, le voy a dar una amoxicilina a un paciente que tiene una radiología
de tórax compatible con micoplasma y con clamidia, cuando sabemos que amoxicilina, que actúa sobre la pared, no actúa sobre bacterias que no tienen pared como micoplasma y clamidia, y entonces no le voy a hacer absolutamente ningún beneficio. Le tendré que dar una claritro o una quinolona. Pequeño detalle, si yo no sé, a veces algunas cosas, la indicación que le voy a dar a ese individuo no va a ser por siempre la adecuada, ¿no? Claro, Por eso, si yo entiendo por qué las cosas las hago y cuando pido un análisis entiendo por qué el individuo puede tener determinada alteración y sé interpretar los resultados, y bueno, voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pequeño detalle, porque si no memorizan un calendario que no les sirve para nada, porque al día siguiente es como memorizar el electrocardiograma, es como memorizar cualquier dato, si no lo sabemos interpretar, 20 veces lo estudian, 21 se olvidan. Entonces, con el electro pasa lo mismo, si uno no lo practica, si no lo ve y si no lo entiende, y bueno, pasan esas cosas, ¿no? Y si se claro. equivoca, claro. Hay que saber el porqué de las cosas. Y medicina, si vos no interpretás los signos y síntomas del paciente, todo paciente que viene con fiebre y con cefalea, le vas a hacer una punción lumbar porque vas a pensar en meningitis. Y fiebre y cefalea tienen cantidad de enfermedades, solamente los síndromes febriles agudos, el mismo dengue, tiene fiebre y cefalea. No, y además tenés que pensar que una meningitis por ahí en un paciente HIV puede venir caminando a la guardia sin signos meningios, como pasa con la criptococosis meningia. Y eso, puedo hablar horas de cosas que he visto mal hechas, pero bueno, sirve para que uno aprenda a no hacerlas, ¿no? Equivocarse lo podemos tener todos, la equivocación. El tema es tratar de minimizar los errores, porque los pacientes no perdonan los errores médicos. Los tratan de entender, pero hoy en día los abogados también ganan plata gracias a los juicios médicos. Esto a mí no me va a pasar, esperemos que no les pase a ustedes, ¿no? A mí ya, por suerte, esa situación nunca me pasó, pero... pregunta, ¿alguno de los que está fue al hospital ayer? Sí, sí. ¿Y? Nos gustó mucho. Vimos pacientes con tuberculosis, todos jóvenes, tenían como 15, 16 años. Lo hicimos todo el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico y después charlamos con la doctora un poco de todo. Bueno, vieron que lo que yo les decía, me quedé corto, ¿no? Cuando les decía de los adolescentes con tuberculosis. Sí, sí. Esa es la realidad. Y placas, vieron las radiografías y tomografías, un desastre. Sí, vimos las tomografías, que algunos no tenían radiografía, que creo que estaba rota en el día que llegaron. Sí, no, sí, porque está en el sistema, a veces no está la médica, la jefa y demás. Así que bueno, hoy vayan los que puedan ir, comisión 9, y ya les dije, se van organizando entre ustedes, porque van a tener la realidad de lo que pasa con tuberculosis y con HIV o con las enfermedades que justo en ese momento pueda haber internados en el hospital, ¿no? Así que la doctora los va a buscar 10:30, hoy está también Verónica, no está solamente Nancy. Así que comisión 9 tranquilamente puede ir. ¿Del Valle Giuliana está? Sí, doctor, soy yo. Bueno, por lo menos en algún momento aparecieron todos, o por lo menos ya tengo identificado a todos, así que bueno, listo. Bueno, gente, ahora les mando el reporte epidemiológico.